Sean todos bienvenidos a una historia para no dormir, donde te traemos las historias más aterradoras que jamás habrías imaginado. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha rondado por siglos en las sombras de México. Así es, el tema de las brujas, seres tan antiguos como la historia misma, que han acechado a pueblos enteros y dejado a su paso una estela de miedo y muerte. Estas 3 anécdotas que estás por escuchar no son simples relatos, son advertencias, ecos de lo que ha ocurrido y tal vez de lo que aún puede suceder. Así que acomódate, apaga las luces si te atreves y prepárate para escuchar lo que ocurre cuando las brujas deciden acechar. Nuestra primera anécdota nos lleva a Coahuila, a un rancho aislado, donde lo que parecía una simple leyenda se convierte en una pesadilla real. Hola, me llamo Juan y nací en un pueblo de Querétaro llamado San Sebastián de las Barrancas, un lugar pequeño y apartado, rodeado de cerros y con menos de 500 personas viviendo ahí. El pueblo siempre había sido tranquilo, hasta que hace unos años comenzaron a ocurrir cosas que ninguno de nosotros podía explicar. Todo empezó con unas luces en el cerro. Era noviembre cuando don Evaristo, el hombre más viejo del pueblo, nos contó algo que al principio todos tomamos como un simple cuento. Una noche dijo haber visto unas bolas de fuego moviéndose entre los árboles del cerro que justo detrás de su casa. Nadie le creyó. Evaristo ya estaba en sus 60s y aunque siempre había sido respetado por su sabiduría, pensamos que su mente le estaba jugando malas pasadas. Pero en las semanas siguientes, otros vecinos también comenzaron a ver aquellas luces. Yo mismo las vi una noche mientras regresaba de casa de Luis, mi mejor amigo. Parecían flotar, desplazándose entre los matorrales, casi como si nos estuvieran vigilando. Una noche en mi casa, mientras me disponía a dormir, escuché algo que me paralizó. Era un silbido agudo, persistente, como si alguien estuviera llamándome desde afuera. Mi perro Rocco comenzó a ladrar furiosamente hacia la puerta, pero no se acercaba, como si algo le estuviera impidiendo avanzar. Me asomé por la ventana y vi, a lo lejos, una figura en la ladera del cerro. Era alta y delgada, con un rebozón negro cubriéndole el cuerpo. No podía verle la cara, pero lo que más me perturbó fue que, a pesar de la calma de la noche, las ramas de los árboles cercanos se agitaban violentamente, como si una tormenta invisible la sacudiera. La figura se quedó ahí, inmóvil. Unos segundos antes de desaparecer de la nada, mi perro seguía ladrando como loco. A la mañana siguiente, fui con don Evaristo y le conté lo que había visto. No estaba solo. Doña Petra, la señora que vendía tortillas en la plaza, nos dijo que su hijo Ramiro llevaba días sin poder dormir porque escuchaba pasos en el techo durante las noches. Otros vecinos comenzaron a reportar lo mismo: sombras en los tejados, ruidos extraños y ese maldito silbido que se repetía siempre pasada la medianoche. Para entonces, las luces en el cerro ya no eran una novedad. Se veían casi todas las noches. Lo más aterrador comenzó cuando los animales del pueblo empezaron a desaparecer. Gallinas, perros, borregos, incluso don Salvador, un vecino que vivía en las afueras, perdió varios de sus caballos. Algunos decían que eran ladrones, pero otros, los más supersticiosos, empezaron a murmurar que eran las brujas. Un grupo de jóvenes del pueblo, entre ellos Luis, Marco y Toño, decidió organizar una especie de patrulla para subir al cerro una noche y ver qué estaba pasando. Se armaron con machetes y linternas y subieron sin avisarle a nadie. Lo que sucedió esa noche los cambió para siempre. Luis y Marco regresaron al pueblo al amanecer, pero Toño nunca volvió. Cuando les preguntamos qué había pasado, estaban demasiado aterrados para hablar. Sus ojos estaban desorbitados,
su piel pálida como la de un muerto. Finalmente, y después de horas, Luis habló. Dijo que cuando llegaron a la parte más alta del cerro, escucharon risas de mujeres que parecían venir de todas partes. Era una risa siniestra, burlona, que helaba la sangre. Al avanzar un poco más, encontraron una cueva. Dentro vieron algo que no olvidarían jamás. 3 mujeres cubiertas con rebozos negros estaban arrodilladas frente a una fogata. El fuego iluminaba sus caras deformes, con ojos completamente negros y piel que parecía estar cayéndose a pedazos. Marco juró haber visto cómo una de ellas sostenía lo que parecía ser el cuerpo de un niño pequeño, envuelto en una manta. De pronto la temperatura bajó drásticamente. Las linternas comenzaron a fallar y las brujas se levantaron lentamente acercándose a ellos. Fue ahí cuando Toño entró en pánico y salió corriendo, perdiéndose en la oscuridad del bosque. Luis y Marco también huyeron, pero Toño nunca fue encontrado. Algunos dicen que las brujas se lo llevaron, otros creen que se perdió en el cerro, pero yo sé que lo que vieron esa noche fue real. Las semanas siguientes, el terror en el pueblo se intensificó. Doña Clara, una mujer que vivía sola cerca del río, fue encontrada muerta en su casa. Su piel estaba arrugada, como si la hubieran drenado de toda la sangre. Nadie pudo explicar lo que sucedió, pero los más viejos sabían lo que era. Las brujas habían regresado al pueblo. Fue entonces cuando don Evaristo, desesperado, decidió que era hora de tomar medidas. Reunió a algunos vecinos, entre ellos a mí, a Luis y a Ramiro, el hijo de doña Petra. Nos pidió que lo acompañáramos al cerro en la noche, durante la luna llena. Según él, esa era la única manera de detenerlas. Llevamos veladoras, cruces y amuletos de protección. Al llegar al pie del cerro, Evaristo comenzó a recitar oraciones en un idioma que ninguno de nosotros entendía. De repente, un viento helado nos envolvió. Y fue entonces cuando las vimos. 3 figuras envueltas en rebozos negros, con ojos brillantes en la oscuridad. Se movían rápidamente entre los árboles, emitiendo ese silbido agudo y perturbador que había atormentado al pueblo. Nos quedamos paralizados de miedo, pero Evaristo nos gritó que alzáramos las velas. Lo hicimos y en ese momento las brujas comenzaron a retroceder, silbando más fuerte. De repente todo quedó en silencio. Las figuras desaparecieron y el viento cesó. Desde esa noche, las luces en el cerro no han vuelto a aparecer. Los ruidos cesaron y el pueblo recuperó su tranquilidad. Pero el miedo sigue presente. Sabemos que las brujas no se han ido. ¿Te imaginas estar rodeado de oscuridad en el campo abierto, sin más protección que las paredes de tu casa y el deseo de que todo termine? Las brujas no solo acechan a los débiles, sino a aquellos que no creen en ellas, hasta que es demasiado tarde. Y si pensabas que lo que acabas de escuchar fue aterrador, espera escuchar nuestra próxima historia, que nos llevará a uno de los lugares más misteriosos y enigmáticos de México, el Cañón del Silencio, un lugar donde el tiempo y el espacio parecen detenerse, pero donde las brujas nunca descansan. Mi nombre es Ricardo y crecí en un pequeño ejido en el estado de Coahuila, no muy lejos del Cañón del Silencio. El cañón es un lugar extraño donde muchas personas aseguran que ocurren cosas inexplicables. Pero la historia que voy a contar no tiene que ver con extraterrestres o luces misteriosas en el cielo, sino con algo mucho más aterrador: las brujas. Todo comenzó en el verano del 98. Yo tenía 17 años y trabajaba con mi padre y mi tío Manuel en un rancho cercano. Nuestra vida era tranquila hasta que comenzaron a desaparecer animales. Al principio fueron unas cuantas gallinas, pero luego empezó a afectar a los caballos y el ganado.
Parecía como si algo o alguien nos estuviera llevando en la noche. Mi tío estaba convencido de que eran coyotes, pero no encontrábamos rastros ni de sangre ni de cuerpos. Solo huellas extrañas en la tierra, como si alguien hubiera arrastrado los animales por el suelo. Una tarde, mientras estaba en el campo revisando las cercas, vi algo que nunca olvidaré. A lo lejos, en una pequeña colina cerca del cañón, vi lo que parecía ser una mujer de pie con un vestido negro, largo. Lo raro es que, a pesar del calor sofocante, su ropa ondeaba en el aire, como si estuviera siendo golpeada por un viento fuerte. Pero en ese momento no había ni una sola brisa. Me quedé observando, congelado en mi lugar. Entonces, de la nada, la figura desapareció. No caminó, no se desvaneció lentamente. Simplemente dejó de estar ahí. Regresé al rancho perturbado, pero no quise decir nada para no parecer loco. Esa noche, sin embargo, fue el principio de algo mucho más siniestro. Mientras dormíamos, fui despertado por un fuerte golpe en el techo, como si algo pesado hubiera caído encima. Mi padre, Raúl, salió con la escopeta para ver qué pasaba, pero no encontró nada. Lo inquietante fue que Bruno, nuestro perro pastor, no se movió ni ladró. Solo estaba acostado en su rincón, temblando de miedo. Al día siguiente, Manuel, mi tío, nos dijo que alguien le había dejado un extraño amuleto en la puerta de su casa. Era una pequeña cruz, hecha con ramas secas, atadas con hilos rojos. Esto es un trabajo de brujas, murmuró. Y aunque mi padre se burló, mi tío no lo tomó a la ligera. Esa misma tarde decidió que no pasaría otra noche sin hacer algo al respecto. Esa noche, Manuel nos pidió que lo acompañáramos al cerro, donde él decía que había visto aquellas luces extrañas. Mi padre accedió y yo, aunque no muy convencido, decidí ir con ellos. Subimos con linternas y armas, decididos a encontrar lo que estuviera acechando la ganado. Cuando llegamos a la parte más alta del cerro, vimos lo que describía como una especie de altar improvisado. Había veladoras negras, apagadas, restos de animales. Y lo más espeluznante, muñecas de trapo colgadas de las ramas de los árboles, todas amarradas con cintas rojas. En ese momento sentí una presencia detrás mío, como si alguien nos estuviera observando desde la oscuridad. «Vámonos», dijo mi tío, visiblemente nervioso. Mientras nos dábamos la vuelta para descender, escuchamos algo que nos heló la sangre. Era un chillido, como el de una mujer, pero distorsionado, como si viniera de todas partes al mismo tiempo. La temperatura bajó de golpe y las linternas comenzaron a parpadear. Ahí fue cuando empezamos a correr sin mirar atrás. Cuando llegamos al rancho, Bruno, el perro, estaba muerto. No tenía ninguna herida, pero parecía que algo lo había asfixiado. No supimos qué hacer. La idea de que algo tan malvado estuviera tan cerca de nosotros era insoportable. Esa misma semana, María, una mujer mayor que vivía cerca del cañón, vino a hablar con nosotros. Dijo que había escuchado de nuestras visitas al cerro y nos advirtió que esas tierras pertenecían a brujas desde hace generaciones. Nos contó que su madre le había dicho de niña que nunca se acercara a esos lugares después del atardecer. Las brujas, según ella, cazaban en noches de luna nueva, buscando almas y animales para sus rituales. Lo que más me perturba fue que dijo que una vez marcaban una casa, no había vuelta atrás, a menos que se hiciera un ritual de protección muy antiguo. El pánico se apoderó de nosotros. Durante las siguientes noches, el ambiente en el rancho era insoportable. Cada vez que caía la noche, se escuchaban pasos en los techos, risas lejanas y ese maldito chillido que nos hacía temblar. Los animales seguían desapareciendo, pero ya no eran solo ganado. Una noche, Esteban, el hijo pequeño de Manuel, desapareció de su cama. Fue como si se lo hubieran tragado a la tierra.
mi tío quedó completamente destrozado. Desesperados buscamos la ayuda de María, quien aceptó ayudarnos, aunque con mucha reticencia. Dijo que para detenerlas debíamos hacer una limpia en el rancho y subir al cerro una última vez, llevando ofrendas y amuletos. Accedimos sin pensarlo 2 veces. Esa noche de luna llena subimos al cerro con María, que llevaba veladoras blancas, cruces de madera y algo que ella llamó sal negra. Cuando llegamos al altar, las muñecas de trapo ya no estaban, pero en su lugar vimos figuras oscuras moviéndose entre los árboles. Las brujas. Eran 3, vestidas con largos vestidos negros, sus caras pálidas y deformadas, con ojos completamente negros. María comenzó a rezar en un dialecto que no conocía, pero que sonaba antiguo. Las brujas se acercaban lentamente. Sus bocas emitían ese chillido infernal que nos había atormentado por semanas. De repente, una de las veladoras de María se apagó y sentí como si algo invisible nos estuviera rodeando, presionando el aire a nuestro alrededor. Manuel cayó de rodillas, llorando y rogando por su hijo. Entonces las brujas simplemente desaparecieron en la oscuridad, dejando el ambiente más frío que nunca. Desde aquella noche no volvimos a ver ni escuchar nada en el rancho. Las desapariciones cesaron y el silencio volvió al cañón, pero el miedo quedó en nosotros. Esteban nunca fue encontrado y Manuel, mi tío, jamás volvió a ser el mismo. Nos fuimos del rancho poco después y aunque han pasado bastantes años, cada vez que escucho ese chillido en mis pesadillas, sé que nunca estaré realmente a salvo. Parece increíble cómo algunos lugares como el Cañón del Silencio están tan cargados de energía que casi parece abrir portales para lo desconocido, ¿cierto? Pero lo que estás a punto de escuchar no es solo energía, es algo todavía más oscuro. En nuestro siguiente y último relato de la noche, nos trasladaremos al Valle de Santiago, en Guanajuato, un lugar marcado por la leyenda de una bruja que por generaciones ha rondado los cráteres, buscando algo más que almas perdidas. Esta es una historia que definitivamente no querrás escuchar a solas. Soy Elena y nací en un pequeño pueblo de Guanajuato llamado Valle de Santiago, conocido por sus volcanes y sus misteriosas leyendas. Siempre fui escéptica, jamás creí en las historias de brujas que contaban los viejos del pueblo, hasta que algo sucedió que cambió mi vida para siempre. Esto ocurrió cuando tenía 25 años y vivía con mi esposo, Miguel. Llevábamos 2 años casados y habíamos decidido mudarnos a una casita que quedaba un poco apartada del centro del pueblo, cerca de los famosos cráteres del valle. Era un lugar tranquilo, con una vista hermosa a los volcanes. Pero en las últimas semanas, varias personas del pueblo empezaron a decir que veían figuras extrañas rondando las afueras por las noches. Doña Chayo, nuestra vecina más cercana, aseguraba que eran brujas que bajaban del cerro buscando algo o alguien. No le dimos importancia, aunque la advertencia me dejó una sensación extraña. Miguel siempre fue más práctico, decía que eran solo cuentos para asustar a los niños. Una noche de octubre, cuando ya estaba haciendo frío, Miguel y yo escuchamos ruidos fuera de la casa. Sonaba como si alguien estuviera caminando en el patio arrastrando algo. Ringo, nuestro perro, comenzó a ladrar furiosamente, pero no se movía de su lugar, como si algo lo mantuviera aterrorizado. Decidí asomarme por la ventana y vi una figura oscura, una mujer parada junto a un árbol. No podía distinguir su rostro, pero la vi claramente, vestida con una especie de túnica negra que le llegaba hasta los pies. Llamé a Miguel y cuando llegó la mujer ya no estaba,
Pensamos que podría haber sido doña Chayo, ya que a veces venía a dejarnos cosas, pero algo no se sentía bien. Esa noche no pude dormir. Me sentí observada. A las 3 de la mañana el viento comenzó a soplar con fuerza y el sonido de las ramas golpeando el techo era insoportable. Entonces lo escuché. Un susurro, como si alguien estuviera llamándome desde afuera. Me acerqué a la ventana nuevamente y vi a lo lejos una bola de fuego flotando sobre los campos. Nunca había creído esas historias de bolas de fuego que contaban las abuelas, pero allí estaba, moviéndose lentamente entre los árboles. Desperté a Miguel, quien también la vio, pero en lugar de reaccionar con miedo, decidió salir con la linterna para ver de qué se trataba. Yo me quedé dentro, nerviosa, pero no pude detenerlo. Salió de la casa y caminó hacia donde habíamos visto la luz. Desde la puerta pude ver cómo la bola de fuego se desvanecía justo antes de que Miguel pudiera alcanzarla. En ese momento, un grito desgarrador resonó desde el cerro. Era un grito de mujer, un sonido tan fuerte y agudo que me paralizó. Miguel corrió de vuelta a la casa, blanco como el papel. No es seguro aquí, me dijo, y comenzamos a cerrar todas las puertas y ventanas. A partir de esa noche, las cosas empeoraron. Durante las siguientes semanas, escuchamos esos gritos casi todas las noches, siempre a la misma hora. La figura oscura aparecía en diferentes puntos alrededor de la casa, pero cada vez se acercaba más. Ringo no dejaba de ladrar, pero jamás se atrevía a salir al patio. Una noche descubrimos que algo o alguien había dejado una especie de ofrenda en la puerta. Un montón de ramas secas atadas con un lazo rojo y en el centro un pájaro muerto sin cabeza. Al día siguiente decidimos ir a ver a doña Chayo para preguntarle si sabía algo. Nos recibió con una expresión sombría y nos dijo que era mejor que nos fuéramos del lugar. Nos habló de una vieja leyenda del pueblo, sobre una bruja que había sido vista muchas veces por esos parajes, pues decían que habitaban en una cueva dentro de aquellos volcanes y que bajaban de noche en busca de almas jóvenes, personas que aún tenían mucha vida por delante. Según doña Chayo, esa bruja había sido vista por generaciones y siempre dejaba señales antes de atacar, luces, susurros y por último ofrendas como la que habíamos encontrado aquella noche. Nos fuimos de su casa más preocupados que antes. Miguel, sin embargo, todavía no creía del todo en las leyendas, aunque algo en él había cambiado. Decidió hablar con el padre Roberto, el cura del pueblo, para que viniera a bendecir la casa. El padre aceptó venir al día siguiente, pero esa misma noche ocurrió algo que nos dejó marcados. Cerca de la medianoche, los gritos comenzaron de nuevo, pero esta vez eran mucho más cercanos. Podía jurar que venían justo afuera de la casa. Me levanté de la cama y miré por la ventana. Allí estaba la figura, parada en la entrada del patio, su cuerpo delgado y encorvado, cubierto por esa túnica. Me miraban fijamente aunque no podía ver su rostro. El miedo me paralizó. Sentí que si me movía o hacía algún ruido, algo terrible me sucedería. De repente, Miguel me jaló hacia atrás, cerrando las cortinas. Nos encerramos en el cuarto y rezamos esperando a que esa cosa se fuera. Entonces, escuchamos algo más aterrador. Pasos en el techo. Miguel tomó la escopeta, pero yo sabía que no serviría de nada. Los pasos continuaban y de repente escuchamos un golpe fuerte sobre el tejado, como si algo hubiera caído con fuerza. El miedo era insoportable. Nos quedamos despiertos toda la noche abrazados, sin decir ninguna sola palabra. A la mañana siguiente encontramos huellas en el polvo del techo, como si alguien hubiera caminado por ahí. Miguel finalmente aceptó que algo estaba mal y decidimos irnos del lugar ese mismo día. Antes de partir, el padre Roberto vino a bendecir la casa, pero al entrar
Su cara cambió. Nos dijo que sentía una presencia bastante oscura, algo que no se iría fácilmente, y nos aconsejó mejor marcharnos lo antes posible y nunca regresar a la casa. Esa misma tarde nos fuimos, y aunque nunca volvimos a vivir en aquella casa, aún hoy a veces escucho en mis sueños aquellos gritos de mujer. Siempre me despierto sudando frío, con la sensación de que algo me observa desde la oscuridad. Y así es como concluimos este episodio de Una historia para no dormir. 3 historias que nos recuerdan que hay algo más allá de lo visible, algo que acecha en la oscuridad esperando el momento perfecto para actuar. Las brujas, aquellas figuras envueltas en misticismo y terror, han sido parte de nuestra cultura desde tiempos inmemorables, y no importa cuánto intentemos olvidarlas o ignorarlas, siempre han de regresar. Así que la próxima vez que escuches susurros en la noche o veas luces extrañas en el cielo, recuerda estas 3 historias, porque tal vez, solo tal vez, una de esas brujas aún está cerca esperándote. No olvides suscribirte y compartir este episodio si te gustó, y seguirnos para más relatos que te dejarán sin dormir. Nos escuchamos en el próximo episodio, si te atreves.